La tierra, un lugar de paz, donde el ser humano se alejaba cada día más de Dios, donde Satanás cada vez se hacía con más almas para la perdición y el tormento eterno. Perecerán. Estaba por enfrentarse al comienzo del juicio divino. Mi palabra no pasará. La promesa celestial estaba por cumplirse. Los 7 sellos serían abiertos, y la humanidad, corrompida por el pecado, enfrentaría el comienzo de su juicio final. Los 7 sellos. La tierra ya no sería la misma. El cielo, que antes parecía tranquilo, mostraba cambios extraños, como si algo estuviera alterando la luz y el clima. Las ciudades se sentían tensas, con una sensación de incertidumbre y alerta. Entre las personas crecía un rumor silencioso de miedo y expectación. La llegada del Hijo de Dios estaba cerca, y con ella nada en el mundo permanecería igual. En las aldeas, los viejos hablaban de sueños que los jóvenes despreciaban. Cielos incendiados, mares que avanzaban sobre la tierra, tempestades que reclamaban ciudades enteras. Nadie entendía completamente, pero todos sentían que un tiempo de juicio se acercaba. Nadie estaba preparado. En medio de este mundo que cambiaba, surgían figuras que sabían más de lo que confesaban. Profetas dispersos entre los hombres, algunos ocultos, otros públicos, miraban al horizonte y veían sombras que se alargaban por cada continente. Hombres y mujeres comunes comenzaban a sentir en sus huesos que algo se rompía. No era una amenaza lejana, era la certeza de que el orden que conocían colapsaría, porque el tiempo de Dios estaba cerca, y con él la apertura de los 7 sellos que alterarían la historia de la humanidad para siempre. La calma que parecía eterna se estaba desmoronando. El mundo estaba al borde de un cambio que nadie podría ignorar, y cada hombre y mujer sentiría en carne propia que la tierra ya no volvería a ser igual. En el cielo, los preparativos estaban listos para dar paso a la profecía del Apocalipsis. Sería el llanto y el crujir de dientes, el comienzo del fin. Padre, los sellos están listos. Que se abra el primero de los sellos y que comience el juicio sobre la humanidad. Sello 1. El jinete blanco. El cielo había comenzado a oscurecerse de manera sutil, como si un velo gris se extendiera sobre la luz del amanecer. La tierra entera parecía contener la respiración. Los vientos se movían con lentitud antinatural. Las ciudades despertaban con un murmullo de inquietud que nadie podía explicar. Lo que se avecinaba no era una tormenta, ni un desastre natural. Era la llegada de un poder que trascendía la comprensión humana. Desde la lejanía del horizonte descendió un jinete sobre un caballo blanco. Su armadura brillaba con un resplandor que parecía contener la luz de 1000 soles, y cada movimiento de su montura proyectaba destellos que cortaban la bruma del mundo. Su arco estaba tensado, listo para disparar. Sus ojos eran fríos y calculadores, reflejando la ambición y la determinación de conquistar todo lo que tocara. Cada uno de sus pasos resonaba como un tambor de guerra, y el caballo parecía flotar sobre el suelo, como si no pertenecieran a este mundo. Al descender, la tierra misma temblaba ligeramente, y la presencia del jinete irradiaba una autoridad que nadie podía ignorar, sembrando un temblor silencioso en cada corazón que lo miraba. En Europa,
los líderes comenzaron a consolidar poderes, extendiendo conflictos en territorios antes pacíficos, creando alianzas secretas y codicias que se gestaban sin aviso. En África, reinos y naciones se vieron impulsados a la conquista de sus vecinos, conflictos invisibles que surgían en el comercio, en el hambre de recursos y en la manipulación de pueblos enteros. En Asia, antiguas rivalidades se encendieron repentinamente y territorios enteros comenzaron a experimentar disturbios internos y ambiciones desmedidas, impulsadas por fuerzas que parecían despertar dentro de los hombres mismos. En América, desde las selvas del Amazonas hasta las grandes metrópolis, los poderosos comenzaron a buscar el control absoluto. Empresas, gobiernos y grupos ocultos iniciaron movimientos estratégicos que cambiarían el equilibrio de poder sin que la mayoría de la población entendiera por qué. Pequeñas naciones vieron cómo sus líderes implementaban planes de expansión, explotación de recursos y maniobras diplomáticas que se asemejaban a conquistas silenciosas. Incluso en las regiones más aisladas, donde la humanidad vivía al margen de la historia moderna, surgieron tensiones provocadas por la codicia y la ambición, una chispa invisible encendida por el jinete. Cada acción del jinete era sutil, pero su efecto era global. Pueblos que hasta entonces coexistían en relativa calma, comenzaron a disputarse territorios, poder y recursos, sin comprender que la fuerza detrás de sus decisiones era un poder que venía del cielo. La paz aparente del mundo se estaba desmoronando. La ambición y el deseo de dominio se filtraban en las decisiones de reyes, líderes y pueblos enteros, marcando el inicio de conflictos que pronto se expandirían como llamas incontrolables. El jinete del caballo blanco avanzaba silencioso, y donde pasaba, la voluntad humana se inclinaba ante la conquista. Ningún país estaba a salvo, ninguna región permanecía inmune. Europa, África, Asia, América y Oceanía comenzaron a sentir los primeros movimientos de un mundo que nunca volvería a ser el mismo. El primer sello se había abierto, y la humanidad, sin saberlo, se encontraba ahora en el inicio de una cadena de eventos que cambiaría la historia de manera irreversible. En un acantilado cercano al mar, un joven llamado Elián observaba el horizonte con los ojos entrecerrados. A su lado, Miriam, su hermana, sostenía un cuaderno donde dibujaba mapas y anotaba historias de viajeros y comerciantes. ¡Hey, Miriam! ¡Mira eso que está en el cielo! Hay algo más allá arriba. Parece que alguien se acerca. Allí, entre la neblina que parecía moverse, apareció un jinete sobre un caballo blanco. Su armadura brillaba con una luz que no pertenecía al sol, y su arco estaba tensado, como si apuntara no solo a un objetivo. Los aldeanos, que observaban desde la distancia, sintieron un impulso de obedecer algo que no entendían. Era una autoridad que no pedía consentimiento, poderosa, silenciosa, inevitable. Hay algo que está mal. Tengo un mal presentimiento. ¿Qué es eso? Algo anda mal. No lo sé, Elián. Pero algo se aproxima hacia nosotros. El jinete avanzó lentamente. Donde pasaba, la hierba se secaba y los animales huían de su sombra. Sello 2. El jinete rojo. El cielo comenzó a teñirse de un rojo intenso al amanecer, como si la luz misma sangrara sobre la tierra.
La atmósfera estaba cargada de un calor inquietante y un murmullo de temor que recorría ciudades y pueblos, anunciando la llegada de un conflicto inevitable. La ambición del primer jinete había encendido la chispa. Ahora, un poder más violento descendía del horizonte, dispuesto a convertir esa chispa en llamas de guerra. Desde lo alto descendió el jinete sobre un caballo rojo. Su armadura carmesí reflejaba un fuego resplandeciente que parecía emanar de su propia ira, y sus ojos ardían con la intensidad de brasas. Cada movimiento de su montura despertaba violencia en la mente de los hombres. La espada de fuego que sostenía no solo cortaba carne, sino que despertaba la agresión y el odio más profundo en los pueblos. Su capa ondeaba con un viento que parecía nacer del propio caos, y donde pisaba el suelo, la tensión se expandía. Su presencia irradiaba un poder que nadie podía desafiar, y el mundo entero comenzaba a sentirlo. En Italia, antiguas alianzas se rompieron, y los conflictos locales se transformaron en enfrentamientos armados. Las ciudades se alistaban, los ejércitos se movilizaban, y cada nación sentía un impulso de atacar antes de ser atacada. En Latinoamérica, la codicia y la disputa por recursos naturales se convirtieron en guerras abiertas entre tribus y naciones, que extendieron la violencia a regiones enteras. En Asia, la presencia del jinete rojo hizo que China y Rusia elevaran sus tensiones a niveles críticos. Ambos países reforzaban sus arsenales, desplegaban tropas en fronteras y comenzaban maniobras militares que ya no podían ignorarse. Se realizaron intentos de diálogo. Jefes de Estado y ministros se comunicaban por videoconferencia, con salas de conferencias internacionales llenas de tensión. No aceptan nuestras condiciones. La guerra podría ser inminente. Tenemos que evitar esto. Hay otras maneras de negociar. Enviaremos a un ministro para que nos asesore, si aceptan. No hay posibilidad de negociación. Caerán. Cada segundo que pasa, nuestra posición se debilita. Lo sé, pero al final sobrevive el más fuerte. La voluntad de dominar y vencer era más fuerte que cualquier intento de conciliación. La tensión escaló rápidamente y la amenaza de armas nucleares dejó de ser un rumor. Los arsenales comenzaron a activarse y los comandantes se prepararon para la confrontación total. En Irán, los países se vieron arrastrados a conflictos internos y externos, mientras ejércitos de todo el continente se movilizaban y gobiernos declaraban estados de emergencia. En Oceanía, disputas por islas y recursos naturales encendieron tensiones entre naciones vecinas, y cada territorio remoto comenzó a sentir la presión de un mundo que se dirigía hacia la guerra. Cada acción del jinete rojo provocaba nuevas disputas. Alianzas se rompían y se formaban con rapidez, mientras el planeta se sumía en un conflicto que ya no podía detenerse. La paz aparente que había sobrevivido a siglos de estabilidad se evaporó en cuestión de días, reemplazada por el rugido de la guerra y el horror de una humanidad desbordada por la violencia, dando paso a la Tercera Guerra Mundial. El jinete avanzaba implacable, y donde pasaba, la sangre corría y la guerra se extendía más allá de fronteras visibles. Europa, África, Asia, América y Oceanía eran ahora campos de batalla globales. Cada país sentía la furia de la violencia desatada, y el mundo entero comprendía que la Tercera Guerra Mundial no era una amenaza futura. Estaba ocurriendo en ese mismo instante. El segundo sello se había abierto,
y la humanidad entraba en un tiempo donde la guerra dictaría el rumbo de su historia. Sello 3. El jinete negro. El cielo permanecía cubierto de nubes densas, mezclando el rojo de la guerra con sombras grises que se extendían sobre la tierra. Los ecos de la Tercera Guerra Mundial aún resonaban en cada continente, y la humanidad comenzaba a sentir los efectos directos del conflicto. Ciudades devastadas, fronteras bloqueadas y rutas de suministro interrumpidas. La ambición y la violencia habían dejado paso a otra amenaza, silenciosa pero igualmente mortal: la escasez. Desde la penumbra descendió el jinete sobre un caballo negro, su figura envuelta en sombras que parecían absorber la luz a su alrededor. En sus manos sostenía una balanza de oro antiguo, suspendida en el aire, cuyo peso invisible determinaba quién tendría alimento y quién quedaría sin nada. Sus ojos eran profundos y calculadores, reflejando la austeridad y la medida exacta de cada recurso que la humanidad poseía. La capa que lo envolvía se movía como un viento frío, y cada paso del caballo resonaba con un eco que recordaba a los hombres su dependencia de lo que escaseaba. Donde pisaba, los granos se reducían, los precios subían, y el lujo se convertía en privilegio de pocos. En Europa, las consecuencias de la guerra y la codicia de los jinetes anteriores provocaron escasez severa en países como Alemania, Francia e Italia. Los mercados estaban vacíos y el hambre comenzaba a golpear a la población civil. En Berlín, un alto ministro europeo se reunió con su equipo económico, revisando los datos de producción y consumo que mostraban que los suministros apenas alcanzaban para la población más cercana al centro urbano. Si no logramos trasladar a las familias a regiones que aún tengan reservas, millones no sobrevivirán. España e Italia tienen excedentes de trigo y maíz. Podríamos organizar rutas seguras para trasladar a la población. Philip, esto no es ninguna broma, es grave. La economía se está derrumbando, no podemos producir lo suficiente para todos y se acerca el invierno. Debemos negociar con los países vecinos. Sí, lo sé. Por eso voy con la asociación para hablar con ellos y plantearle todo. Le deseo suerte en su expedición, canciller. La escasez no solo provocaba hambre, también impulsaba migraciones masivas hacia países con recursos suficientes, generando tensiones diplomáticas y conflictos por el control de las rutas de suministro. Familias enteras caminaban hacia nuevas fronteras, cruzando ríos y montañas, llevando consigo lo poco que tenían, mientras la balanza del jinete medía silenciosamente quién sobreviviría y quién quedaría atrás. En Venezuela, los efectos de la guerra y del caos económico repercutían indirectamente. Los mercados se habían cerrado, los precios de los alimentos eran exorbitantes. Personas en las calles buscaban comida en los contenedores y los altos mandos habían abandonado el país, que se había vuelto insostenible, dejando a las personas a su merced. Muchos no podían mantener a su población alimentada. Los países que aún tenían reservas limitadas se veían obligados a racionar estrictamente, mientras otros intentaban negociar para recibir ayuda desde regiones menos afectadas. En Perú, Chile y Ecuador enfrentaban dificultades similares. El transporte de cereales y productos básicos se había vuelto un desafío imposible debido a los bloqueos y al caos generado por conflictos anteriores. La población más vulnerable sufría y los líderes estatales buscaban acuerdos internacionales para trasladar alimentos de manera urgente, evitando que millones quedaran atrapados en la hambruna. El tercer sello se había abierto, y la hambruna, junto con la desigualdad y la escasez de alimentos, comenzaba a marcar un nuevo capítulo de sufrimiento en la historia de la humanidad.
Sello 4. El jinete pálido. Las ciudades, aún marcadas por guerras y escasez, comenzaron a sentir un silencio inquietante, un vacío que se expandía en calles, plazas y campos. Era un silencio que anunciaba la llegada de la muerte misma, que no venía con estruendo, sino con la certeza implacable de su poder. Desde la penumbra descendió el jinete pálido sobre un caballo igualmente pálido, flaco, de apariencia fantasmal. Sus túnicas blancas ondeaban como humo, y en su mano sostenía una hoz negra, afilada y oscura, símbolo de la destrucción que traería. Sus ojos eran profundos y vacíos, reflejando la oscura muerte. El aire se tornaba frío y pesado donde él pasaba, y una sombra de desesperanza se extendía a su alrededor. Este jinete no era un guerrero, ni un conquistador. La muerte encarnada, libre de toda misericordia y portadora de un poder que nadie podía desafiar. En Canadá, el jinete avanzó lentamente por ciudades y pueblos. Donde pasaba, los hogares se vaciaban. Familias enteras caían víctimas del hambre y las enfermedades. Los enfermos y los débiles sucumbían sin remedio, y los fuertes a veces se mataban entre sí por los pocos recursos que quedaban. Calles que antes estaban llenas de vida se convirtieron en senderos de cuerpos y silencio, mientras la hoz negra del jinete parecía tocar cada vida que debía terminar. En Colombia, el jinete pasó sobre montañas y ciudades, pueblos, y el caos se intensificó. La violencia generada por la escasez y el miedo se desató en enfrentamientos entre grupos que antes coexistían. Cada batalla dejaba un rastro de muerte y sangre. El hambre y la desesperación se combinaban con la presencia de la muerte, que avanzaba implacable liberando su poder. En Brasil, el jinete recorrió selvas y metrópolis, y el rastro que dejaba era palpable. Epidemias surgían de manera inexplicable, personas caían por hambre y enfermedad, y las ciudades comenzaban a vaciarse, mientras los sobrevivientes huían o se enfrentaban unos a otros. Su paso no necesitaba tocar el suelo. La sola cercanía de su presencia despertaba la muerte latente, liberando fuerzas que la humanidad no podía controlar ni prever. El jinete pálido continuaba su paseo, dejando tras de sí campos marchitos, ríos teñidos de sangre y aldeas enteras vacías. Nadie estaba a salvo. La muerte era imparcial y absoluta. Cada nación sentía el impacto de su paso. Los pobres morían de hambre. Los sobrevivientes se enfrentaban en un intento desesperado por los recursos, y la enfermedad y la violencia se propagaban como un río oscuro, imparable. El jinete avanzaba lento pero seguro, y cada lugar que tocaba quedaba marcado por su esencia. Su hoz negra cortaba el hilo de la vida humana sin distinción. Su poder liberaba la muerte contenida por la fragilidad de la humanidad. Donde él pasaba, el mundo se transformaba. La vida se extinguía, la desesperación se multiplicaba, y la humanidad comprendía finalmente que frente a la muerte encarnada no había resistencia posible. El cuarto sello se había abierto, y la muerte cabalgaba libre, dejando un rastro imborrable de destrucción, sangre y desesperanza en cada rincón del mundo, recordando a los hombres que ningún poder humano podía desafiar la fuerza de la muerte. Sello 5. Las almas de los mártires. Más allá del tiempo y del espacio que conocen los hombres, existe un lugar donde las almas de quienes murieron defendiendo la verdad, la fe y la justicia permanecen. No hay ciudades, ni ríos, ni fronteras, solo un horizonte infinito de sombras y luces que se entrelazan. Un reino suspendido entre lo que fue y lo que aún debe ser. Allí, las almas esperan, con la paciencia de quienes han sufrido, con la memoria intacta de cada injusticia que los hombres cometieron.
Durante siglos, milenios incluso, estas almas han clamado por justicia. Sus voces, silenciosas para los vivos, se elevan en un murmullo constante, preguntando a Dios cuándo llegará el momento en que sus sufrimientos serán reconocidos y la maldad que los destruyó será juzgada. Se preguntan si, después de tanto tiempo, la espera será eterna, si alguna vez la balanza se inclinará a su favor. Sus lamentos no son de odio, sino de deseo de rectitud. Quieren ver que la verdad y la justicia prevalezcan, que sus sacrificios no hayan sido en vano. El tiempo allí no transcurre como en la tierra. Cada alma recuerda el día de su caída, cada instante de su vida interrumpida por la violencia, la traición o la guerra. Algunas aún sienten el peso del miedo que experimentaron, otras la certeza de la fe con la que caminaron, y todas juntas esperan. Entre ellas, la paciencia se entremezcla con la esperanza, y cada clamor se convierte en un eco que recorre la eternidad, resonando con fuerza más allá de la comprensión humana. Finalmente, después de lo que para los hombres serían siglos y siglos, una voz se escucha, clara y profunda, que atraviesa el tiempo y el espacio. Es la voz de Dios. Su presencia no quema ni hiere, sino que envuelve y sostiene. «Hijos míos», dice la voz, «he escuchado sus lamentos. No he olvidado sus sacrificios. La justicia que buscan no será negada. Cada lágrima, cada instante de dolor ha sido registrado. Su paciencia y su fe no han sido en vano. Ha llegado el tiempo en que la maldad recibirá su juicio y su sacrificio se convertirá en luz para los que todavía caminan entre los vivos». Las almas escuchan y por primera vez en milenios sienten alivio. No desaparece el recuerdo del dolor, pero saben que su espera tiene sentido, que la justicia divina se aproxima y que su sacrificio influye en el mundo que aún lucha entre la injusticia y la esperanza. Sus clamores se calman y un silencio lleno de solemnidad y gratitud se extiende por aquel reino atemporal, recordando a todos que la fe y la paciencia tienen un valor que trasciende cualquier límite humano. El quinto sello se había abierto, y con él se reveló que incluso en medio de tanta muerte e injusticia, la esperanza y la justicia permanecen inquebrantables y eternas. Las almas de los mártires aguardaban, firmes, sabiendo que ningún mal quedará sin su consecuencia, y que toda fe verdadera será recompensada. Sello 6. Fenómenos. El cielo comenzó a oscurecerse como nunca antes se había visto. La luz del sol se debilitaba, adquiriendo un tono apagado y cobrizo, mientras la luna se volvía roja como la sangre derramada por la humanidad. Las estrellas parecían temblar antes de caer, y algunas se desplomaban hacia la tierra dejando rastros de fuego que surcaban los cielos. La atmósfera se cargaba de electricidad y los vientos aullaban con una fuerza que los hombres no podían contener ni comprender. Desde los confines de la creación, la tierra misma respondió a los juicios divinos. Primero, un rugido profundo recorrió los océanos y continentes, un sonido que los hombres confundieron con truenos multiplicados, pero que era el preludio del desastre. Luego, un terremoto comenzó a sacudir la superficie. Ciudades enteras vibraban, calles se fracturaban y edificaciones, grandes y pequeñas, cedían ante la presión de la tierra. Montañas se agrietaban, volcanes despertaban y ríos cambiaban su curso, como si la naturaleza exigiera reconocimiento del poder divino. Los mares se levantaron con olas que rompían sobre las costas sin advertencia, y el aire olía a azufre y tierra húmeda. Las selvas, los bosques y los desiertos reaccionaban también. Árboles se inclinaban y caían, animales huían de manera descontrolada, y el planeta parecía moverse con vida propia, como si todo lo que respiraba sintiera la inminencia del juicio. El cielo y la tierra parecían un espejo de la desesperación humana. Nadie podía escapar al temor que se extendía.
Los hombres comprendían que no era solo un desastre natural, sino un llamado a reconocer la fuerza que había estado guiando los eventos desde el primer sello. El mundo estaba cambiando ante sus ojos, y la desesperación crecía porque lo inexplicable se volvía tangible y mortal. En las noches siguientes, la oscuridad del sol y la sangre de la luna iluminaban paisajes devastados. Las estrellas caídas, algunas del tamaño de ciudades pequeñas, dejaban cráteres y nubes de polvo que cubrían el horizonte. Cada ciudad, cada valle, cada región sintió cómo la naturaleza misma se rebelaba contra la maldad acumulada de los hombres y el caos sembrado por los sellos anteriores. El terremoto y las señales celestiales no solo destruían estructuras físicas, también quebraban la seguridad interna de quienes sobrevivían. La humanidad comprendía su vulnerabilidad. Sus logros, su poder y su control eran insignificantes frente a la fuerza que movía montañas, cielos y mares. La tierra temblaba bajo cada paso, el cielo se oscurecía y los astros caían, y todo ello provocaba miedo, asombro y un sentimiento de rendición frente a lo inevitable. El sexto sello se había abierto, y con él la humanidad era testigo de que incluso los cielos y la tierra participan en el juicio divino. La naturaleza se rebelaba, mostrando que la creación misma no podía permanecer indiferente ante el curso de los eventos apocalípticos y que el tiempo de miedo y desesperación había llegado, ineludible y total. Sello 7. Silencio en el cielo. Después de los terremotos, la oscuridad del sol y la caída de las estrellas, un silencio absoluto descendió sobre la tierra. No era un silencio común, era denso, pesado, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Los vientos se detuvieron, los mares cesaron sus olas, y los animales permanecieron inmóviles, como si toda la creación contuviera la respiración. Por primera vez, la humanidad percibió un vacío total. El mundo esperaba, y el cielo mismo parecía contener un secreto que estaba por revelarse. En los cielos, los ángeles se alineaban en filas interminables, sus alas extendidas y sus rostros serenos pero solemnes. Cada uno permanecía en su posición, como guardianes y mensajeros a la vez, conscientes de que los juicios finales estaban a punto de iniciarse. No había ruido de trompetas ni campanas, solo un murmullo interno que recorrió los corazones de los que podían sentirlo. El tiempo de espera estaba aquí. Cada ser en la tierra, sin saberlo, entraba en un período de tensión total, en el que cada pensamiento, cada decisión y cada acción se encontraba suspendida entre lo que había pasado y lo que aún estaba por venir. El silencio era tan profundo que los hombres comenzaron a notar lo insignificante de su poder, sus logros y sus conflictos frente al universo entero. Todo lo que habían construido y destruido parecía ahora pasajero, y la paciencia, el temor y la expectativa se convirtieron en la única compañía de la humanidad. La atmósfera estaba cargada de algo intangible, un aviso invisible de que la culminación de los sellos estaba cerca y que nada permanecería como antes. El mundo entero parecía detenerse. Los mares, los ríos y los vientos aguardaban su orden. Las ciudades y los campos permanecían quietos, incluso los ecos de los conflictos previos, de la muerte, del hambre y de la guerra, se suspendieron en un instante donde el tiempo parecía alargarse. Cada ser vivo percibía que algo grande, definitivo, estaba por ocurrir, y que la historia misma estaba en pausa. Los ángeles, inmóviles en el firmamento, esperaban la señal para actuar. Sus miradas se cruzaban en un entendimiento silencioso. Todo estaba preparado para los juicios que transformarían el mundo. No había prisa, no había duda. El momento de revelar la justicia, la corrección y la resolución de los sellos estaba a punto de comenzar. El séptimo sello se había abierto, y con él vino un silencio absoluto en el cielo. La humanidad se encontraba en un instante de espera y tensión, consciente de que lo que había sucedido hasta ese momento no era más que el preludio de los juicios finales. Cada latido, cada respiración y cada pensamiento se sentían más pesados,
anticipando lo que aún estaba por suceder. El mundo, suspendido entre miedo y expectativa, aguardaba, mientras los cielos se preparaban para desatar lo que ninguna fuerza humana podría detener. Capítulo 7. Silencio en el cielo. Después de los terremotos, la oscuridad del sol y la caída de las estrellas, un silencio absoluto descendió sobre la tierra. No era un silencio común. Era denso, pesado, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Los vientos se detuvieron. Los mares cesaron sus olas y los animales permanecieron inmóviles, como si toda la creación contuviera la respiración. Por primera vez, la humanidad percibió un vacío total. El mundo esperaba, y el cielo mismo parecía contener un secreto que estaba por revelarse. En los cielos, los ángeles se alineaban en filas interminables, sus alas extendidas y sus rostros serenos pero solemnes. Cada uno permanecía en su posición, como guardianes y mensajeros a la vez, conscientes de que los juicios finales estaban a punto de iniciarse. No había ruido de trompetas ni campanas, solo un murmullo interno que recorrió los corazones de los que podían sentirlo. El tiempo de espera estaba aquí. Cada ser en la tierra, sin saberlo, entraba en un período de tensión total, en el que cada pensamiento, cada decisión y cada acción se encontraba suspendida entre lo que había pasado y lo que aún estaba por venir. El silencio era tan profundo que los hombres comenzaron a notar lo insignificante de su poder, sus logros y sus conflictos frente al universo entero. Todo lo que habían construido y destruido parecía ahora pasajero, y la paciencia, el temor y la expectativa se convirtieron en la única compañía de la humanidad. La atmósfera estaba cargada de algo intangible, un aviso invisible de que la culminación de los sellos estaba cerca y que nada permanecería como antes. El mundo entero parecía detenerse. Los mares, los ríos y los vientos aguardaban su orden. Las ciudades y los campos permanecían quietos. Incluso los ecos de los conflictos previos, de la muerte, del hambre y de la guerra, se suspendieron en un instante donde el tiempo parecía alargarse. Cada ser vivo percibía que algo grande, definitivo, estaba por ocurrir y que la historia misma estaba en pausa. Los ángeles, inmóviles en el firmamento, esperaban la señal para actuar. Sus miradas se cruzaban en un entendimiento silencioso. Todo estaba preparado para los juicios que transformarían el mundo. No había prisa, no había duda. El momento de revelar la justicia, la corrección y la resolución de los sellos estaba a punto de comenzar. El séptimo sello se había abierto y con él vino un silencio absoluto en el cielo. La humanidad se encontraba en un instante de espera y tensión, consciente de que lo que había sucedido hasta ese momento no era más que el preludio de los juicios finales. Cada latido, cada respiración y cada pensamiento se sentían más pesados, anticipando lo que aún estaba por suceder. El mundo, suspendido entre miedo y expectativa, aguardaba, mientras los cielos se preparaban para desatar lo que ninguna fuerza humana podría detener. Después de la apertura del séptimo sello, el cielo se quedó en un silencio que parecía eterno, profundo y solemne. No era un silencio amable ni reconfortante, era un vacío cargado de significado, una pausa entre los juicios que habían devastado la tierra y los eventos que aún estaban por venir. La humanidad, exhausta y marcada por la guerra, la hambre, la muerte y los fenómenos que habían estremecido los cielos, sentía un extraño alivio. Los ríos no rugían, los mares se calmaban y la tierra temblorosa comenzaba a estabilizarse. Pero este alivio no era completo, era una tregua, un instante donde el mundo podía respirar, reflexionar y adaptarse, consciente de que lo que había pasado hasta ese momento no era el fin, sino un preludio. Durante años, tal vez siglos en la percepción humana, la Tierra permaneció en esta transición. Las ciudades parcialmente reconstruidas eran testigos de un orden frágil. El comercio comenzaba a reanudarse, los campos cultivados lentamente ofrecían frutos, y la vida cotidiana se movía con un ritmo más pausado, cuidadoso, casi reverente. Los sobrevivientes aprendieron a caminar entre las cicatrices de la tierra.
adaptando sus ciudades a las lecciones aprendidas de la violencia, el hambre y la muerte. La cooperación reemplazaba la competencia, no por amor al prójimo, sino por necesidad. La experiencia de los sellos había enseñado que la supervivencia dependía del equilibrio y la solidaridad. Pero el silencio era engañoso. Mientras el mundo aparentaba calma, las persecuciones continuaban en rincones donde los hombres seguían obstinados en la ambición, la codicia o el odio. Las guerras no habían desaparecido, solo se habían reducido, ocultas, latentes en territorios que aún albergaban resentimientos antiguos, grupos que no olvidaban ni perdonaban, y poderosos que maniobraban en las sombras. Estos seguían siendo escasos, y las poblaciones desplazadas luchaban por reorganizarse, migrar y sobrevivir, mientras los ecos de los horrores previos permanecían en la memoria colectiva. Cada comunidad que parecía establecerse en paz vivía con la certeza de que lo bueno podía terminar en un instante. El tiempo de este silencio permitió a la humanidad adaptarse gradualmente. Las ciudades que habían quedado en ruinas encontraron nuevas formas de organización, sistemas de racionamiento, acuerdos locales de justicia y vigilancia mutua, mecanismos de cooperación y protección de los débiles. Las rutas comerciales se reabrieron lentamente. Los campos se reconstruyeron con técnicas adaptadas a las nuevas condiciones de la tierra, y la naturaleza comenzó a recuperarse de forma parcial, permitiendo que la vida, aunque frágil, se sostuviera. La adaptación humana no era fruto de la bondad, sino de la supervivencia. La memoria de los jinetes y los horrores del pasado mantenía a los hombres alerta. En este periodo, los sobrevivientes comprendieron algo esencial. El mundo estaba en equilibrio, pero solo de manera temporal. Cada amanecer era una oportunidad para reconstruir. Cada noche, una advertencia de que lo que parecía seguro podía desmoronarse. Las cicatrices del planeta, los ríos alterados, los suelos devastados, los cielos cargados de cenizas y polvo, recordaban constantemente que los juicios divinos no habían terminado. La paz era relativa y el silencio, aunque profundo, era una preparación, un espacio donde la humanidad podía reorganizarse antes de enfrentarse a lo que aún estaba por venir. El clima de tensión y vigilancia se volvió parte de la vida cotidiana. Las historias de los mártires, los horrores de los jinetes y los fenómenos que habían estremecido los cielos se transmitían de generación en generación. Los sobrevivientes aprendieron a leer los signos del cielo y la tierra, interpretando terremotos, lluvias inusuales, enfermedades y desastres naturales como advertencias tempranas. Este aprendizaje fue un proceso lento, que requería observación, memoria y paciencia, pero que permitió a la humanidad crear un equilibrio imperfecto, un mundo que sobrevivía, consciente de su vulnerabilidad y preparado para la eventual llegada de nuevos juicios. A medida que pasaban los años, las poblaciones migraban, reconstruían, y el comercio entre regiones se restablecía con cuidado. Se formaban alianzas temporales, no basadas en la confianza total, sino en la necesidad de protegerse de los peligros que aún acechaban. La humanidad había aprendido que la seguridad era efímera, que la codicia y la ambición podían desatar nuevamente el caos, y que los eventos de los sellos eran un recordatorio perpetuo de que la historia podría repetirse si no se mantenía vigilancia constante. El mundo se movía, pero con prudencia. Cada conflicto era contenido, cada recurso racionado, cada decisión tomada con un ojo en la supervivencia y otro en la memoria del pasado. La tierra mostraba signos de regeneración, los ríos recuperaban lentamente su caudal, los bosques comenzaban a reverdecer y los campos cultivables ofrecían nuevas cosechas. Sin embargo, la calma era solo temporal. Los hombres podían reconstruir, adaptarse y organizarse, pero la presencia invisible de los juicios divinos, el recuerdo de los jinetes y la sombra del destino mantenían un nivel constante de tensión. El silencio que cubría el cielo era profundo, pero no absoluto. Cada ser vivo sentía que algo más se acercaba.
que los juicios que habían pasado eran apenas el principio de un proceso más largo. La humanidad comprendía que debía permanecer alerta, vigilante y unida, aunque de manera pragmática, porque la tranquilidad que se experimentaba podía romperse en cualquier momento. Era un tiempo de transición, ni completa paz, ni caos absoluto, un interludio en el que la humanidad aprendía a equilibrarse frente a las fuerzas que aún no se revelaban por completo. En este periodo de espera, la vida adquirió un nuevo significado. Los sobrevivientes valoraban cada día, cada recurso, cada acto de cooperación y justicia. La memoria de los horrores pasados guiaba sus decisiones, y el mundo, aunque marcado por la destrucción, comenzaba a reconocer la necesidad de la prudencia, la paciencia y la vigilancia constante. Así, el planeta vivió un tiempo prolongado de adaptación entre el silencio y la anticipación. Las guerras y persecuciones continuaban en menor escala, pero la humanidad aprendía a coexistir con el miedo y la incertidumbre. La paz verdadera no existía, solo la capacidad de sobrevivir, reconstruirse y prepararse para lo que vendría. El mundo había entrado en una transición prolongada, un periodo donde los hombres podían recomponerse, pero donde la sombra de los juicios futuros y los secretos de los cielos todavía pesaba sobre cada decisión y cada corazón. El silencio que siguió al séptimo sello fue, así, un tiempo de enseñanza y preparación, un espacio entre la devastación pasada y los juicios futuros, recordando a la humanidad que el mundo nunca volvería a ser el mismo, y que la vigilancia, la prudencia y la fe serían esenciales para enfrentar los días que aún estaban por venir. Cuando la Biblia habla del fin del mundo, no lo presenta como una simple teoría, ni como una historia lejana escrita para causar curiosidad. Lo presenta como una realidad que forma parte del destino de la humanidad. Un cierre anunciado, un cumplimiento de todo lo que Dios declaró, una etapa en la que el mundo verá con sus propios ojos que la historia nunca estuvo fuera del control del Creador. El fin no será solamente el colapso de sistemas, gobiernos, riquezas o estructuras humanas. Será la revelación de lo que siempre estuvo escondido. Será el momento en que la apariencia perderá fuerza, la soberbia quedará expuesta y la humanidad comprenderá que no puede sostenerse a sí misma sin Dios. Durante mucho tiempo, el ser humano ha vivido como si la tierra le perteneciera para siempre. Ha construido ciudades, levantado imperios, creado tecnologías, multiplicado conocimientos y buscado controlar todo lo que puede tocar. Pero aún con tantos avances, el corazón humano sigue siendo frágil. La ciencia puede explicar muchas cosas, pero no puede salvar el alma. El dinero puede comprar comodidad, pero no puede comprar eternidad. El poder puede dominar naciones, pero no puede impedir el juicio de Dios. La Biblia anuncia tiempos difíciles, tiempos en los que la maldad crecerá, el amor se enfriará y muchos vivirán entregados a sus propios deseos. No será solamente una crisis externa, sino una crisis espiritual profunda. La humanidad no estará perdida por falta de información, sino por falta de temor de Dios. No será un mundo ignorante, sino un mundo orgulloso, un mundo que escuchó advertencias, pero prefirió la distracción, un mundo que recibió señales, pero escogió endurecerse. Antes de que todo se cumpla, muchos estarán ocupados en sus propios planes, convencidos de que todo seguirá igual. Habrá una falsa sensación de seguridad. La vida continuará con sus rutinas, sus negocios, sus placeres, sus ambiciones y sus preocupaciones pasajeras. Pero debajo de esa normalidad habrá una tensión espiritual. Algo en la creación anunciará que el tiempo está llegando a su límite. El mundo se volverá más ruidoso, pero el alma más vacía. Habrá muchas voces, muchas promesas, muchas ideologías, muchas explicaciones, pero poca verdad. La confusión será una marca de los últimos tiempos. Muchos correrán de un lado a otro buscando respuestas, pero despreciarán la única respuesta capaz de sostenerlos: Dios. En esos días, la fe no podrá ser solamente una palabra bonita. No bastará con conocer versículos, repetir frases religiosas o aparentar espiritualidad. La fe verdadera tendrá que permanecer firme cuando todo alrededor sea sacudido. Porque cuando el miedo aumente,
cuando las señales se intensifiquen y cuando el mundo pierda sus certezas, solo permanecerá estable quien tenga su esperanza puesta en el Señor. El comportamiento de quien espera el cumplimiento de las Escrituras debe ser marcado por sobriedad, no una sobriedad fría, sin emoción, sino una conciencia profunda de que la vida terrenal es breve y de que todo lo visible es temporal. Ser sobrio es no vivir dominado por el pánico, pero tampoco dormido en la indiferencia. Es entender que los acontecimientos finales no son motivo de espectáculo, sino de reverencia. Muchos hablarán del fin con curiosidad, como si fuera un misterio para debatir. Otros lo usarán para causar miedo. Pero el verdadero sentido de las profecías no es alimentar ansiedad, sino despertar discernimiento. Dios no reveló estas cosas para que su pueblo viviera desesperado, sino para que caminara con firmeza, sabiendo que nada ocurre fuera de su soberanía. Cuando las Escrituras anuncian guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos, persecuciones y engaños, no lo hacen para que el corazón fiel se desespere, lo hacen para recordar que este mundo está herido por el pecado y que su restauración no vendrá por manos humanas. El mundo necesita redención, y esa redención está en Cristo. A medida que los tiempos se aproximen a su cumplimiento, una de las mayores pruebas será el engaño. No todo lo que parezca luz vendrá de Dios. No toda voz que hable de paz será verdadera. No todo líder que prometa seguridad será instrumento de justicia. Habrá señales falsas, palabras seductoras y caminos que parecerán correctos, pero llevarán a la destrucción. Por eso, el pueblo de Dios deberá permanecer aferrado a la verdad. No a emociones pasajeras, no a interpretaciones vacías, no a modas espirituales, sino a la palabra. En tiempos de confusión, la palabra será ancla. En tiempos de miedo, será refugio. En tiempos de persecución, será fuerza. En tiempos de oscuridad, será lámpara. El fin del mundo también revelará la diferencia entre una fe superficial y una fe verdadera. La fe superficial depende de comodidad, aplauso y facilidad. Se sostiene mientras no hay presión, pero la fe verdadera permanece aun cuando cuesta. Permanece cuando el mundo rechaza la verdad. Permanece cuando la obediencia exige renuncia. Permanece cuando la fidelidad parece no traer recompensa inmediata. Los últimos tiempos no formarán creyentes débiles, los revelarán. Mostrarán quién construyó sobre roca y quién construyó sobre arena. Mostrarán quién servía a Dios por amor y quién solo buscaba beneficios. Mostrarán quién esperaba al Señor y quién estaba enamorado del mundo. Ante todo lo que vendrá, el llamado no es a la paranoia sino a la preparación espiritual. No se trata de vivir contando fechas ni persiguiendo señales con obsesión. Se trata de vivir conscientes de que Cristo volverá y de que su regreso será real, visible y definitivo. Las Escrituras no presentan el regreso de Cristo como una metáfora, sino como una promesa gloriosa y temible al mismo tiempo. Gloriosa para quienes pertenecen a Él, temible para quienes lo rechazaron. Porque el mismo Cristo que vino como Cordero, también volverá como Rey. La primera venida estuvo marcada por humildad, cruz y sacrificio. La segunda estará marcada por gloria, autoridad y juicio. Ya no será el niño acostado en un pesebre, sino el Señor ante quien toda rodilla se doblará. El mundo podrá burlarse de esta verdad, podrá llamarla exageración, fanatismo o mito antiguo, pero la incredulidad humana no cambia la fidelidad de Dios. Lo que Él prometió, lo cumplirá. Lo que Él anunció acontecerá. Las generaciones pasan, los reinos caen, las culturas cambian, pero la palabra del Señor permanece. Antes de ese día, será necesario guardar el corazón de la frialdad. La frialdad espiritual no siempre comienza con grandes pecados visibles. Muchas veces comienza con pequeñas concesiones, con una pérdida lenta de reverencia, con una fe que deja de arder y se convierte en costumbre. Poco a poco, lo eterno deja de pesar. Poco a poco, la presencia de Dios deja de ser prioridad. Poco a poco, el mundo ocupa espacios que antes pertenecían al Señor. Y cuando el amor se enfría,
la vigilancia desaparece. La persona sigue viviendo, sigue hablando de Dios, sigue manteniendo formas externas, pero por dentro ya no espera nada, ya no tiembla ante la palabra, ya no siente urgencia espiritual. Esa será una de las grandes tragedias de los últimos tiempos. Personas con apariencia de fe, pero sin vida interior. Por eso, antes del cumplimiento final, el alma necesita permanecer encendida, no por emoción momentánea, sino por comunión real con Dios. Una vida sostenida por oración, por reverencia, por hambre de la palabra y por dependencia del Espíritu Santo. Porque lo que sostendrá a los fieles no será la fuerza humana, sino la gracia de Dios obrando en ellos. La conducta de quienes esperan al Señor debe ser distinta de la conducta de un mundo que camina sin dirección. Debe haber firmeza sin arrogancia, esperanza sin ingenuidad, valentía sin violencia, santidad sin apariencia vacía. No se trata de demostrar superioridad, sino de permanecer separados para Dios en medio de una generación confundida. Cuando todo parezca acelerarse, el creyente no debe perder el centro. Cuando las noticias generen temor, no debe entregar su paz al caos. Cuando las naciones tiemblen, no debe olvidar que el trono de Dios no tiembla. Cuando la maldad parezca avanzar, no debe creer que el mal tendrá la última palabra. El fin, según la Biblia, no es solamente destrucción, es también consumación. Es el cierre de una historia marcada por pecado, dolor, injusticia y muerte. Es el anuncio de que Dios pondrá orden donde el hombre produjo desorden. Es la manifestación final de que el reino de Dios no es una idea débil, sino una realidad eterna. Habrá juicio, porque Dios es justo. Habrá separación, porque la verdad separa la luz de las tinieblas. Habrá llanto, porque muchos comprenderán tarde lo que despreciaron durante la vida. Pero también habrá victoria, porque Cristo reinará. Habrá restauración, porque Dios no abandona su creación. Habrá eternidad, porque la muerte no puede vencer al autor de la vida. Pensar en el fin del mundo sin pensar en Cristo es mirar solo la sombra y no ver la luz que viene después. Las profecías bíblicas no terminan en caos, terminan en el triunfo de Dios. No terminan con el mal gobernando, sino con el Señor estableciendo su justicia. No terminan con la desesperanza, sino con la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Por eso, quien pertenece a Cristo no espera el fin con terror vacío. Lo espera con reverencia, con humildad y con una esperanza que no depende de las circunstancias. El miedo puede tocar la puerta, pero no debe ocupar el trono del corazón. La incertidumbre puede rodear al mundo, pero no puede destruir la promesa de Dios. Lo que está por acontecer no debe ser tomado a la ligera. La Biblia no llama a la burla, sino a la vigilancia. No llama a la distracción, sino al discernimiento. No llama a la comodidad espiritual, sino a la fidelidad. Cada generación creyó ver señales de los últimos tiempos y cada una fue llamada a vivir preparada. La diferencia no está en conocer la fecha, sino en ser hallados fieles cuando el Señor venga. La preparación verdadera no consiste en acumular miedo, sino en permanecer en Cristo. No consiste en estudiar profecías para alimentar orgullo, sino en dejar que esas profecías produzcan temor santo. No consiste en señalar al mundo desde lejos, sino en entender que cada alma estará delante de Dios. El fin recordará a la humanidad que todo lo que fue idolatrado era frágil. Los mercados caerán, las estructuras humanas fallarán, las promesas políticas se agotarán, las riquezas perderán su brillo y los refugios terrenales mostrarán sus límites. Entonces quedará claro que solo Dios era firme desde el principio. Muchos buscarán respuestas cuando ya no puedan negar las señales. Muchos se acordarán de palabras que antes despreciaron. Muchos entenderán que la eternidad no era un tema secundario. Pero el corazón que ama a Dios no debe esperar el colapso para reconocer su dependencia. Debe vivir desde ahora con la conciencia de que todo pertenece al Señor. En los días finales, la paciencia de los santos será probada. La perseverancia será necesaria. No bastará comenzar bien, será necesario permanecer.
La Biblia habla de quienes perseveran hasta el fin, porque el camino de la fe no es una emoción breve, sino una carrera sostenida por la gracia. Permanecer significará no negociar la verdad, aunque el mundo la rechace. Significará no confundir paz con conformidad al pecado. Significará no aceptar cualquier voz solo porque suena espiritual. Significará no abandonar la esperanza cuando el escenario parezca oscuro. Cristo ya advirtió que estas cosas acontecerían. Por eso, cuando comiencen a manifestarse con más fuerza, no deberán ser vistas como sorpresa, sino como confirmación de que la palabra de Dios es fiel.